El sermón del día de hoy está muy relacionado con lo que conversamos el domingo pasado sobre la falsa seguridad en la religión. Hoy vamos a hablar de la bendición que es la religión, entendida desde el punto de vista del acercamiento del hombre a Dios. Bien. Nos quedó un versículo muy importante para leer en el capítulo 2 de Romanos. Quisiera leerlo con ustedes, hermanos, porque es muy importante, porque resume y da pie para lo que vamos a hablar el día de hoy. Es en el versículo 28 y 29 del capítulo 2 de Romanos. Y dice así: pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior. Y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. ¿Qué es la circuncisión? Hoy casi que en el entorno evangélico decir circuncisión es decir pueblo judío, ¿no? La circuncisión era una representación externa, simbólica, que se transmitía a los hijos varones. Pero ¿qué significa la circuncisión? Sabemos que fue instituida Abraham. Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Creyó Abraham a Dios siendo de 100 años, siendo él pagano, saliendo de Ur de los Caldeos. Creyó Abraham que su esposa, avanzada en la vejez, iba a tener un hijo. Creyó Abraham que su simiente iba a ser como las arenas del mar, como las estrellas en los cielos. Creyó cosas imposibles para el hombre, difíciles de creer. ¿Qué es entonces la circuncisión? Es un símbolo de que la incredulidad y el pecado pasa de generación en generación. Por eso se hace en el miembro reproductor masculino, porque es una cadena interminable de una marca que implica que tienes que circuncidar, tienes que restringir, tienes que sujetar y someter tu carne a la fe. Y en la iglesia a veces tenemos esa confianza que tienen los judíos en su circuncisión, porque incluso llegaron a decir en la Midrash que Abraham estaba a las puertas del infierno y no dejaba entrar a nadie al infierno que estuviera circuncidado. A ese punto llegó la confianza en el ritual. Nosotros tenemos a veces esa confianza en el bautismo cristiano. Lo tienen la iglesia romana y algunas denominaciones también. Y el bautismo, hermanos, es una representación simbólica, igual que la circuncisión. Representa la muerte de nuestra carne, de nuestro estado caído, carnal, y el levantamiento a vida nueva en Cristo. Por eso Pablo decía: con Cristo estoy crucificado, he muerto, y muero todos los días, y he nacido de nuevo. Por eso no puede una persona creer que por su bautismo será salvo, porque el bautismo es solo un símbolo de que ya lo ha sido, que ya ha nacido de muerte a vida. Carta de Pablo a los Romanos. Esa misma carta estamos leyendo. Y acá hay una frase muy interesante de un teólogo, Charles Hodge, que quiero compartir. Dice: siempre que la religión verdadera declina, toma fuerza una disposición para poner énfasis indebido en ritos externos. Los judíos, cuando perdieron su espiritualidad, supusieron que la circuncisión tenía el poder para salvarles. Y nosotros a veces ponemos esa confianza en cuestiones externas, que sabemos que no tienen poder salvo el significado que representan.
que eso sí no es carne, sino es espíritu. Y es verdad. Pablo más adelante en Romanos enseña, no todos los que descienden de Israel son israelitas. Y lo aclara enormemente en Jeremías. Si pueden acompañarme en Jeremías 9, 25 al 26, donde incluso contradice esto que los judíos estaban creyendo con respecto a la circuncisión. Jeremías 9, 25 al 26 dice, he aquí que vienen días, dice Jehová, en que castigaré a todo circuncidado y a todo incircunciso, a Egipto y a Judá, a Edom y a los hijos de Amón y de Moab, y a todos los arrinconados en el postrer rincón, los que moran en el desierto, porque todas las naciones son incircuncisas, y toda la casa de Israel es incircuncisa de corazón. No es una invención nueva lo que estaba enseñando Cristo. Les estaba diciendo, muchachos, la circuncisión sirve si tiene circuncidado el corazón, si está lleno de fe. ¿Cuál es la esencia de esto? La esencia de la predicación de Pablo es que ninguno de los actos externos tiene un beneficio para la salvación y que una persona puede ser justa para con Dios únicamente por medio de la confianza en su Hijo Jesucristo. Pero entonces el interlocutor judío tenía un punto válido. ¿Para qué Dios instituyó la circuncisión? ¿Para qué Dios instituyó el pueblo de Israel? Si estamos todos siendo enfrentados por Pablo de que todos estamos en pecado, que todos somos iguales, judíos y gentiles. ¿Cómo se concilia el Evangelio de la gracia con la necesidad de guardar la ley y la justicia por obras, que era lo que ellos sostenían? Entonces, aquí es donde viene la defensa de Pablo en preguntas teóricas, ¿no? ¿Es la gracia un ataque al pueblo escogido? Vamos a leer el capítulo 3, versículos 1 al 2, Romanos. Dice, ¿qué ventaja pues tiene pues el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Y Pablo mismo responde la pregunta retórica. Mucho. En todas maneras. Primero, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. Y acá habla, es más que la palabra, es la palabra logion, que es oráculos, los oráculos de Dios. No es solo la palabra, sino que les ha sido confiado el intermediario por medio del cual se da la palabra. Si ustedes buscan en la Biblia, todos los escritores, quizás con excepción de Lucas, que era griego, pero tenía ascendencia judía, todos han sido de la casa de Israel. Dios ha confiado a los judíos los oráculos. Nuestro Salvador caminó en la tierra de Judá y habló arameo. Hoy está el pueblo de Israel sobre la tierra y a veces nos olvidamos de esto. Estamos leyendo confesiones de fe que fueron escritas en 1500 o 1600, cuando la nación de Israel ya no existía. Y pensamos que Dios no tiene ningún tipo de propósito para Israel. Y nos olvidamos de que en 1948, en un día, como está profetizado en el Antiguo Testamento, se dio a luz una nación. Y que esa nación cumplirá absolutamente todos los propósitos. Entonces sí hay ventajas. Hay un signo de elección. Hay un privilegio. Pero con ese privilegio viene un precio. Viene una responsabilidad. Y casi que con lágrimas, Pablo, si avanzamos al capítulo 9, cuando él habla, entre el 9 y el 11, habla de la casa de Israel y de la futura salvación de la casa de Israel. En el 9 dice, en el versículos 3 al 5, en Romanos 9, porque deseara yo mismo ser anatema
deseara yo mismo ser maldito, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son, y acá miren la lista, la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. ¿Se dan cuenta? El legado, la herencia, la bendición que ha sido para la raza humana, que Dios haya llamado a esa casa, a ese pueblo, esa simiente. Pero como decía, esto tiene un precio. En Amós, capítulo 3, versículo 2 dice: a vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra, por tanto, os castigaré por todas vuestras maldades. Os castigaré por todas vuestras maldades. Y ustedes conocen la historia de Israel, ¿no? De la casa de Judá. Saben lo que les ha pasado, ¿no? Sabemos y podemos meditar en lo que vivieron durante el año 70, incluso antes, en la época de los Seleucidas, la matanza en el año 70 a manos de Tito, la persecución en la Europa medieval, las matanzas en España, el exilio a Portugal, los echaron de Portugal. Y podemos seguir avanzando. Murieron de a millones hasta la Alemania nazi, donde murieron 6 millones. El Señor no ha dejado libre de castigo a su casa. Y eso es cierto. Pero Él ha prometido ¿qué? Un remanente fiel que heredará las promesas. ¿Se acuerdan del banquete de bodas? Esta parábola el Señor la enseñó, está en Mateo 22, y tiene que ver con el reino de los cielos y su relación entre Israel y la iglesia, el banquete de bodas. El reino de los cielos es semejante a un rey que hizo una fiesta de bodas para su hijo y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas. Mas estos no quisieron venir. Volvió a enviar a otros siervos diciendo: decid a los convidados, he aquí he preparado mi comida, mis toros, mis animales engordados han sido muertos, todo está dispuesto, vengan a las bodas. Mas ellos sin hacer caso se fueron, uno a su labranza, otro a sus negocios, y otros tomando los siervos los afrentaron y los mataron. Al oírlo el rey se enojó y enviando sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. ¿Quién destruyó a Jerusalén en el año 70? ¿Los romanos o Dios? Dios es soberano. Entonces dijo a sus siervos: las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Id pues a las salidas de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. Y aquí tenemos a gentiles colombianos, uruguayos, paraguayos. ¿Dónde andan? Por ahí andan. Y aquí estamos convidados a las bodas, porque los que fueron invitados no quisieron. Llora el Señor diciendo: ¿qué más podía hacer a mi viña que yo no haya hecho por ella? ¿Cómo esperando yo que diese uvas ha dado uvas silvestres? Y estoy seguro que no podría haberse hecho más el Señor por su viña. Y meditemos eso en cuanto a la iglesia. La palabra de Dios, hermanos, los oráculos, la revelación especial ha sido confiada a la casa de Israel. Supuestamente eran expertos. Cuando Cristo vino, ellos tenían ya sus escuelas fariseas y todo lo demás. Y fíjense lo que les dice el Señor. En Marcos 12:24 dice: Jesús les dijo: ¿no erráis por esto porque ignoráis las Escrituras y el poder de Dios? Porque supuestamente se les había confiado los oráculos, pero resulta que habían sido tan descuidados con los oráculos y con las palabras de Dios, como quizás hoy el mundo cristiano lo es. Estamos hablando de
tradiciones, prácticas, servicios, cultos, un montón de cosas que hacemos hoy en la iglesia cristiana, como en aquella época los judíos tenían su tradición y sus costumbres, tocar, por ejemplo, en el marco de la puerta y darse un beso, no tocar ciertas cosas en Shabbat, pero resulta que el Señor les está diciendo que ignoran totalmente la Escritura, la palabra de Dios y el poder de Dios. En otro versículo dice, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y en ellas son las que dan testimonio de mí. Hermanos, hoy tenemos cristianos y no cristianos, o cristianos de nombre, que ponen su confianza en bautismos, en confesiones vocales de fe. Yo creo, confieso, en experiencias o manifestaciones espirituales, como andar tumbando gente y cosas que se hacen hoy en día en las iglesias, y como que eso es el Espíritu Santo. Pero incluso griterío, música fuerte, la experiencia social de ser saludado y de uno se siente importante, que es parte de una comunidad. Todas estas cosas que están alrededor del cristianismo es solo un andamio. Esto no es la religión. Son accesorios con las cosas que hacemos, como el tintico, como la forma en que organizamos en la liturgia, primero esto, después esto, o las cosas que organizamos como hombres, son como andamios, son como accesorios a lo fundamental. ¿Qué es lo fundamental? El poder de Dios, la adoración a Dios, el Espíritu Santo. Y no ese Espíritu Santo que han creado algunos movimientos evangélicos. Yo siempre digo que han fabricado un becerro de oro con el Espíritu Santo, un ídolo, y lo han levantado y falsificado. El Espíritu Santo no hace a la gente repetir cosas sin sentido. El Espíritu Santo nos confronta con el pecado. El Espíritu Santo nos perfecciona, nos transforma. Se contrista cuando nosotros luchamos contra Él y le damos prioridad a la carne por encima de otras cosas. En la iglesia venimos a ofrecer adoración a Dios en el Espíritu Santo. Ese es el centro del culto. A veces no nos gusta la música, o queremos que sea distinta, o no nos gusta el lugar, o todavía no estamos del todo hermanados con otras personas. No le quiero restar importancia a esas cosas, pero en una perspectiva eterna y relativa, venimos aquí a adorar a Dios. Venimos a Él, por Él y para Él. Si hemos venido a la iglesia y decimos, no me gustó la adoración o la alabanza, no estuviste adorando, no estuviste alabando. Estuviste con la iglesia, pero no estuviste en la iglesia, con nosotros. No venimos a recibir nada aquí, hermanos. Ya hemos recibido todo. Hemos recibido más de lo que podemos merecer durante toda nuestra vida, o incluso pensar que podríamos recibir. La vida eterna, hermanos, es un regalo que fue consumado en la cruz. Cuando Cristo iba a entregar su espíritu, Él dijo, tetelestai, consumado es. Y consumado es una expresión transaccional. Fue pagada la deuda, fue cerrado el contrato, fue finalizado. La vida eterna está consumada. Ya hemos recibido, hermanos. A los ojos de Dios en Cristo ya estamos glorificados en su presencia. ¿Qué podemos recibir que no hemos recibido todavía?
venimos a agradecer, venimos a adorar, venimos a entregar todo nuestro corazón a Dios. En ese diálogo, hermanos, la gracia es un ataque a las promesas de Dios, y esto es, dice así: pues qué si algunos de ellos han sido incrédulos, pues qué si algunos judíos, pues qué si algunos cristianos en la iglesia han sido incrédulos, ¿su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios? De ninguna manera. Antes bien, Dios sea veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. ¿Para que sea justificado quién? Dios. Esto es una cita del Salmo 51, cuando David cometió el gravísimo pecado con Urías y Betsabé. Y estaba confesando ante Dios que sus juicios serán siempre justos, que Él será siempre justificado en sus palabras, porque Él es veraz y tú mentiroso. Somos mentirosos porque no estamos completos en Él. Ahora, hermanos, Dios nunca prometió que un individuo judío en particular iba a ser salvo, sin importar el linaje físico o cualquier otro ilustre linaje. La seguridad del judío en forma individual está basado en la fe y el arrepentimiento. Isaías, por ejemplo, en 55, 6 al 7, dice: deje el impío su camino, y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuelva hacia Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Entonces, ¿para quiénes fueron las promesas? Ningún individuo tiene promesas completamente sin condiciones, incondicionales quise decir. La nación de Israel tiene promesas incondicionales, no los individuos. Y vuelvo y reitero, Él no ha renegado su promesa de redimir a Israel. Aquel que estudia el Antiguo Testamento con una hermenéutica sana sabe que las promesas de Dios son irrevocables. Israel será restaurado. Derramaré sobre la casa de David, sobre los moradores de Jerusalén, espíritu de gracia y de oración. Y me mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Ellos serán restaurados. ¿Es el predicar la gracia de Dios un ataque a la pureza de Dios? ¿Es decir que podemos ser perdonados, que Dios es injusto o que Dios se glorifica en el pecado? Pues eso parece que es una de las acusaciones de sus interlocutores. Fíjense, si nuestra justicia hace resaltar la justicia de Dios, que es cierto, porque Dios es veraz y nosotros mentirosos, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Hablo como hombre, dice Pablo. En ninguna manera. De otro modo, ¿cómo juzgaría a Dios al mundo? Pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? ¿Y por qué no decir, como se nos calumnia y como algunos cuya condenación es justa afirman que decimos, hagamos males para que vengan bienes? Y esta era la principal acusación, tanto de los judíos como de los cristianos judaizantes. Pablo, vos estás enseñando el antinomianismo. Estás enseñando que cuanto más pecás, más se exalta la gracia de Dios y su gloria. Y esto es una blasfemia. Para ellos la gracia divina era un anatema, porque desvirtuaba la justicia por obras. Yo creo que en uno de los primeros sermones dije que hay solo dos religiones en el mundo: la religión de las obras y la religión de la gracia. No hay otra cosa.
La religión de las obras es toda aquella expresión de fe, cuidado, toda aquella expresión de fe en la cual el hombre escala su camino al cielo. Y eso entra en todas, prácticamente. El Islam, catolicismo romano, sectas, etc. Y después está la religión de la gracia, en la cual Dios desciende al mundo a levantar muertos. Por gracia. Y Pablo refuta esto, dice en Romanos 5. No voy a leerlo todo, pero dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Y había libertinos en la iglesia, y hoy los hay. Si ustedes van en algunas ciudades, hay iglesias cristianas LGBTQ que dicen, claro, según este tren de pensamiento, abunda la gracia, peca cuanto quieras, ya que la gracia alcanza para cubrir todo pecado. Esa es la lógica. Quienes no saben lo que es LGBTQ, después les cuento. Se acercan a mí y les digo. Bueno, hermanos, un cristiano de profesión que vive en pecado continuo y no arrepentido presenta la señal cierta de que no es salvo. Ser cristiano no es decir yo creo. Ser cristiano es someterse al señorío de Cristo. No es decir es mi Salvador, sino es mi Señor y Salvador. Y someterse al señorío de Cristo es dejar todo e ir en pos de Él. Venir a Él es dejar todo, tomar tu cruz y seguirle. No es un juego ser cristiano. Es lo mejor que nos puede pasar en la vida, pero no es un juego. Y como decíamos hoy, uno puede decir, no hay ley, porque estoy bajo la gracia. Hermanos, leamos la ley de Cristo. Leamos el Sermón del Monte y toda la Biblia, todo el Nuevo Testamento, y vemos que sí hay una ley. Estamos bajo la ley de Cristo porque Cristo nos libró de la maldición de la ley. Fue nuestro sustituto en las demandas penales de la ley. Cristo cumplió la ley como nuestro representante ante Dios, pero no va a vivir en lugar del creyente. El creyente vive en la ley de Cristo, que es el Espíritu Santo. Para terminar, hermanos, quiero darle esta exhortación a todos y a mí mismo. Bautiza tu corazón. Muere en la carne por la fe de Cristo. Resucita vida en el Espíritu Santo. Abandona tu confianza en ritos, en cánticos, en experiencias sociales, en promesas corporativas. Reconoce en tu corazón tu mentira. Solo vestido con la justicia de Cristo podrás estar de pie ante Dios en el día final y recibir las promesas que fueron hechas a la iglesia. Porque la iglesia en su conjunto sí es la esposa de Cristo. Pero tú lo eres, yo lo soy. Eso es lo importante. El judío pecó en ese sentido. Creyó que las promesas corporativas eran para todos y cada uno. Nosotros como cristianos no cometamos el mismo error. Que el Señor nos bendiga para bautizar nuestro corazón o circuncidarlo. Amén. Oremos.